tardes a todos. Retomamos las conferencias en el Bar Negro. Gracias, Rafa, por admitirnos aquí de nuevo, que ya te vale. Tenemos hoy a mi hermano, por apellido, mi hermano Víctor Fernández, Víctor Manuel es, ¿no? Víctor Manuel Fernández. Le hemos conocido en los espíritas de la calle de la Bolsa hace ya años. Aquí tenemos a toda su familia espiritual, espírita, mía también. No me considero espírita de todo, pero ya por ahí tengo una puerta medio abierta. Bueno. Os queremos contar que él es economista, nada que ver con dar conferencias, o sí, porque también das por ahí conferencias de economía y tal. Que las menos posibles. Sí, pero también hacen falta en la vida, ¿no? Esto del dinero, en fin. Os quiero decir que... No se oye un poquito más alta. Os quiero decir... Gracias por la cafetera, hola. Os quiero decir que estoy encantada de que haya venido y haya aceptado a la primera. No se me resiste nadie, lo cual me encanta. Y sé que lo vais a disfrutar porque el año pasado dio 2 conferencias en la calle de la Bolsa que nos encantaron a todos y dijimos, este es nuestro chico que va a inaugurar la temporada del 2019. Así que os dejo con él. Pasarlo bien, estar atentos porque hay un truco. Y como perdáis comba no vais a ganar el premio, ¿vale? Venga. Bueno, pues muchas gracias a mi amable presentadora y a todo el equipo organizador de las charlas, de estas charlas en el Bar Negro, y a todos vosotros y vosotras, porque venir un sábado por la tarde a escuchar hablar de espiritismo e Iglesia Católica, pues es un poco heavy. Entonces, bueno, que tenéis bastante mérito. Por eso, bueno, voy a empezar contándoos el truco y bueno, pues bueno, es un pequeño juego para hacer un poco más simpática la exposición. Se nos ha ocurrido sobre la marcha y a lo mejor es un desastre, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La cuestión es la siguiente. Yo a lo largo de la conferencia, aprovechando que estamos en el Bar Negro, voy a decir varias veces la palabra negro. Bueno, negro, negra, negrito, negrita, negrazo, bueno, todas sus variaciones. Entonces, al final de la conferencia, el que adivine cuántas veces he dicho la palabra negro, pues se va a llevar un regalo. Se va a llevar este estupendo libro. Jesús o el secreto de los templarios, de Robert Ambelain. Entonces, estad atentos. Y bueno, pues desde ya mismo empieza a contar, ¿vale? Entonces, bueno, pues vuelvo a empezar pues dándoos las gracias por vuestra asistencia y bueno, disculparme porque a lo mejor tengo que improvisar alguna cosilla y es que María José me había invitado a dar una charla aquí, pero allá para mayo, junio o algo así, y había elegido un tema que está en las antípodas del tema de hoy. Yo había elegido como tema pues hablar de la figura de Satán, del arquetipo de Satán en las religiones comparadas. Pero claro, me ha dicho con muy pocos días si podía venir hoy, pues en sustitución de Miguel Ángel Ruiz, que bueno, yo no puedo sustituir a Miguel Ángel Ruiz porque está en otro nivel, yo estoy en un nivel un poco más negro, entonces bueno, pues voy a hacer lo posible, pero bueno, a lo mejor tengo que improvisar porque de la figura de Satán no se puede improvisar, pero la Iglesia Católica, que es menos serio, pues a lo mejor sí, así que bueno, pues a ver cómo resulta. Y en realidad, este es un tema que yo tenía ganas de profundizar desde hace tiempo. ¿Por qué? Y voy a intentar justificar por qué he elegido este tema. Bueno, pues llevamos en este país como 40 años en el que el Estado se define como aconfesional, pero sin embargo, la Iglesia Católica de alguna forma está en la vida de todos, aunque no profesemos esa religión, pero sin embargo una forma cultural o una forma... de ética, moral, está en una realidad tan amplia que de una u otra forma todos venimos siendo afectados. Entonces, bueno, pues quería darle vueltas a por qué es así, En realidad no tendría mayor importancia si fuese únicamente una cuestión cultural. Yo no tengo ningún problema en celebrar la Navidad. En casa montamos el árbol de Navidad, ponemos un Belén, decoramos. Me encantan las torrijas, cuanto más negras queden mejor. Me gustan mucho los garbanzos de vigilia. Bueno, Juanma y yo nos casamos en 2014 y en el juzgado nos dieron de fecha pues un 15 de octubre.
Y cuando se lo dijimos a mi madre, lo primero que dijo, qué bien, el día de Santa Teresa. Dice, seguro que Santa Teresa os va a proteger mucho. Y cada año, en nuestro aniversario, la primera llamada de teléfono es de mi madre para darnos la enhorabuena, diciendo, ay, qué bien, que Santa Teresa, que es vuestro aniversario. Total, que le estamos cogiendo una devoción a Santa Teresa que no veáis, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues no habría mayor problema si todo quedara en lo cultural. Pero ¿qué pasa cuando afecta a cuestiones de conciencia? Y se me han ocurrido, hay muchos más, pero se me han ocurrido como 4 grupos de personas que se encuadran en diferentes realidades, que por haber elegido una forma de vida, o una línea de pensamiento, o una situación, pues por haber recibido una educación católica, entran en conflicto. Hay muchos más, pero os pongo cuatro tipos. En primer lugar, el sector de cristianos gays. Hay muchos hombres y mujeres que bueno, pues siendo homosexuales y adoptando esa forma de vida, o siendo ellos mismos, hablando con propiedad, sin embargo, en su conciencia siempre queda el pozo de ¿lo estoy haciendo bien o no? ¿Va a tener consecuencias espirituales o no? Hay muchos grupos de cristianos de frontera que intentan aunar esa doble realidad, la de ser homosexual y ser cristiano. Pero yo, de los grupos que he conocido, siempre hay como un trasfondo de culpa, de decir, bueno, ¿qué pasa si yo me acerco a comulgar? ¿Qué sucede? ¿Estoy cometiendo un error? ¿Estoy cometiendo un pecado? Cuestiones de este tipo. Entonces, es una de las situaciones donde, bueno, pues ese pozo de formación católica deja heridas. En segundo lugar, parejas que se divorcian, parejas que, bueno, pues son católicos y en un momento dado, pues como todo en la vida, la cosa no sale adelante y se divorcian. Y entonces, pues empiezan los problemas porque os sorprendería la cantidad de parejas que aún hoy en el siglo XXI buscan no meramente divorciarse, sino buscar la anulación eclesiástica, dejando una cantidad ingente de dinero en el Tribunal de la Rota, en abogados, etcétera, buscando la anulación. Y que dices, bueno, pues vamos a ver, te has casado, has consumado el matrimonio, tienes 4 hijos, y, vamos, matrimonio consumado, que dicen, ¿no? Y aún así te divorcias, pero buscas, porque claro, sabéis que la Iglesia Católica, el matrimonio es indisoluble para toda la vida. Entonces buscas no solamente el divorcio civil, sino también una anulación eclesiástica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sencillamente te divorcias, buscas otra nueva vida, intentas rehacer tu vida, se heridas las restañas? ¿Por qué? En tercer lugar, masones, que son, bueno, que a lo mejor vienen de una formación católica. Yo desde fuera tampoco conozco muy bien la realidad, pero sí me consta que hay documentos eclesiales, en concreto, pues dictó en 1917 el Papa Benedicto XV, un documento por el cual quedaban automáticamente excomulgadas aquellas personas, no ya que sean masones, sino que directamente dieran su nombre a una logia masónica. Entonces, bueno, la cosa ha avanzado, ahora parece que se ha rectificado esa norma, pero sí es verdad que de trasfondo, yo por lo que veo en algunos foros de internet, pues siempre está el problema de, bueno, ¿es compatible ser masón y ser católico o ser cristiano? O sea, eso es un tema que está en boga, bueno, o que la gente que está en esa realidad se lo plantea. Y por último, como no podía ser menos, pues espíritas, gente que practica el espiritismo, que a lo mejor tiene una formación católica, ¿no?, pero que se plantea cuestiones de conciencia. Es decir, bueno, si yo hago espiritismo, me pongo fuera de la Iglesia Católica, ¿es compatible? ¿Lo hago bien? ¿No lo hago bien? ¿Incurro en pecado? ¿O qué pasa? ¿O estos dogmas de la Iglesia, cómo los asumo? Y buscan, no solamente los espíritas, todos, algo muy complicado que es la cuadratura del círculo. Es decir, ver cómo en tu vida buscas un difícil equilibrio entre realidades que bueno, pues aparentemente son incompatibles. Bueno, entonces esto es lo que yo me había planteado y me hice una pregunta. ¿No será que estamos enfocando el problema desde un punto de vista que no es el correcto? ¿No deberíamos elevarnos de nuestros pequeños conceptos, nuestras pequeñas realidades y buscar algo más amplio que nos ayude a lo que todos estemos aquí, que es para progresar? Bueno, pues es un poco lo que vamos a ver esta tarde. Este es el esquema, bueno, como economista que soy muy cuadriculado, entonces es el esquema que me he planteado para esta conferencia. Tras la introducción que os acabo de realizar, voy a daros unas líneas generales sobre lo que es el espiritismo, unas claves básicas sobre qué es la Iglesia Católica. Esto lo voy a hacer muy rápidamente porque yo asumo que viviendo en este país con una historia a veces blanca, a veces negra, pues
pues bueno, todos sabéis un poco lo que es la Iglesia Católica, o al menos sabéis en qué fundamentos se basa, pero daros 4 claves esenciales para enfocar bien el problema. Luego quiero ver un poco lo que dice el espiritismo sobre la Iglesia Católica y viceversa, qué dice la Iglesia Católica sobre el espiritismo y si se puede rebatir. Y por último lo he llamado una nueva esperanza, ¿no? Bueno, ver si hay puntos de encuentro o ver, estamos en el siglo XXI, pues hacia dónde vamos, si hay una posible confluencia. Y luego, pues, unas breves conclusiones, un turno de preguntas que se puede hacer en público si queréis, o luego, como estaré un rato, pues tomándonos unas cervezas, si alguien quiere en privado hablar de este tema, porque asumo que no a todo el mundo le gusta hablar en público, pues estoy luego a vuestra disposición para seguir conversando. Pues nada, vamos a empezar directamente hablando de qué es el espiritismo. Yo imagino que todos y todas sabéis qué es el espiritismo, de qué estamos hablando. Pero, ¿de qué estoy hablando yo en esta conferencia al hablar de espiritismo? No me refiero a esa situación en la cual se juntan un grupo de personas, de jóvenes normalmente, sacan la tabla de la Ouija y dicen, bueno, pues vamos a invocar al espíritu de la abuela y a ver qué pasa, ¿no? Y de repente el vaso de cristal sale lanzado contra la pared y empiezan los lamentos y los llantos y qué hacemos y llamamos a un cura o no, o ay, esto no lo vuelvo a hacer, que a muchos nos ha pasado, ¿no? No me refiero a ese espiritismo. Me refiero a otro que es pues toda una filosofía de vida que se codificó y se sistematizó en la segunda parte del siglo XIX, fundamentalmente, empezó en Francia, pero bueno, y que ha llegado con luces y sombras hasta nuestros días. A esta filosofía es a la que yo me voy a referir, que es la que está codificada, sistematizada, y bueno, es la que voy a utilizar. Comenzaría en el siglo XIX de una forma muy ostentosa, de una forma con fenómenos físicos, ¿no? Porque tenía que surgir así. Como decía, luego en Francia se sistematizó, pero la cosa llegó a tal punto que en España llegó a tener incluso pues una gran trascendencia. En la imagen os he puesto el diario del Congreso de los Diputados, ¿no? Donde en el 26 de agosto de 1833, hablamos por tanto de la Primera República, pues siendo presidente del Congreso, don Emilio Castelar, se propuso una moción, que es la que tenéis en pantalla, donde el señor Navarrete era encargado de defender en esa legislatura el incorporar el espiritismo, la doctrina espírita, dentro de los planes de estudio. O sea, se llegó a ese nivel, ¿no? En que el espiritismo se iba a estudiar pues en los liceos, que entonces se estaban diseñando en España. Luego, incluso en la Segunda República, una gran parte de diputados eran espíritas, e incluso me consta que un ministro llegó a ser espírita, con lo cual en este país tuvo una importancia relevante. Sería duramente castigado durante la Guerra Civil y, por supuesto, durante toda la dictadura, y prácticamente desapareció de nuestro país. Y, bueno, recogieron el testigo en países de Latinoamérica, sobre todo Brasil, también Argentina, un poco México, otros países en general, pero sobre todo en Brasil, ¿no? Y ahora, bueno, pues se está volviendo a renacer en nuestro país, que hay diferentes grupitos, hay alguna federación, en fin, se va poco a poco trabajando para volver a seguir con la defensa pues de estos puntos de espiritismo que nos parecen importantes, luego veremos por qué. Bueno, en cuanto a la historia del espiritismo, no me querría yo detener mucho. Deciros que tenéis en la página oficial de los divulgadores del misterio algunas conferencias estupendas sobre la historia del espiritismo, por si os interesa, ¿no? Alguna impartida pues Juan Miguel Fernández, aquí presente, y que seguro que os puede interesar. Si no, os recomiendo un libro que a mí me gusta mucho, de Sir Arthur Conan Doyle, el creador del personaje de Sherlock Holmes, titulado en español La historia del espiritismo. Entonces narra con todo lujo de detalles pues lo que un poco se avanzaba antes, cómo inició el espiritismo en el siglo XIX con fenómenos físicos, primero con el controvertido tema de las hermanas Fox, que seguro que conocéis, luego pues con el tema de las mesas parlantes, que bueno, pues en casi todos los salones de la Europa de aquel entonces había reuniones pues en torno a una mesa parlante, ¿no? ¿Sabéis? Una mesa parlante era una mesa que tenía 3 patas, normalmente, de las cuales se hacían preguntas, se acordaba un código y la propia mesa
se inclinaba sobre dos patas y con la tercera pata hacía un número de golpes de acuerdo a si se quería una respuesta que fuese sí o fuese no, ¿no? Entonces, esto estaba muy en boga en casi todos los salones de Europa, especialmente en París. Fue en esta ciudad donde llegó por primera vez a oídos de una persona, de Allan Kardec. Allan Kardec, que era libre pensador, era una persona, un gran profesional de la pedagogía y muy reconocido en Francia. Aún hoy nos ha comentado alguna amiga francesa que se siguen utilizando sus obras en la formación de los maestros y maestras del sistema educativo francés. Bueno, pues le invitaron a asistir a una sesión de tablas, de mesas parlantes. Y bueno, él fue y quedó pues alucinado, porque vio que ahí pasaban cosas, ¿no? Entonces, en su mentalidad racionalista, no quedó conforme y exigió más pruebas. Él era escéptico, pero no tenía una mentalidad cerrada. Pidió más pruebas y empezó a hacer una investigación seria. Hasta el punto que llegó al extremo de decir, efectivamente, aquí pasa algo. Pasan dos cosas. Primero, no hay fraude en los estudios que él hizo, y en segundo lugar, hay una inteligencia detrás de esas comunicaciones. A partir de ahí comenzó a poner grupos de trabajo con un método científico para llegar al final a formular lo que llamamos la codificación espírita. Libros muy importantes donde está la base de lo que es el espiritismo. Luego ha seguido, pero esa es la base, ¿no? Estos son los libros que llamamos nosotros la codificación. El libro de los espíritus, que es quizá el básico, el de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Son lo que llamamos la codificación y la sistematización del espiritismo. Así las cosas, el espiritismo es, por tanto, una revelación. Se nos ha venido dando lo que es la doctrina espírita como una revelación. Pero una revelación que se diferencia de otros tipos de revelaciones, como pueda ser la de Moisés en su tiempo, al que se le reveló una incipiente ley natural, las tablas de la ley es un derecho natural, o la de Jesús, que era la revelación sobre la fraternidad universal, etc. La revelación espírita no está personificada en nadie. No está personificada como en su tiempo en Moisés o en Jesús. Esta no está personificada en Kardec, ¿no? Sino que está abierta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cualquier comunicación mediúnica que haya podido recibir médiums de la talla a lo mejor en Brasil como Chico Xavier o Divaldo, ¿no? Pues es revelación espírita, pero también lo que se recibe en la mesa mediúnica de un centro espírita serio, que coteje las cosas y que trabaje de una forma seria, se considera revelación espírita. Por tanto, es una revelación abierta y no está personificada en nadie. Se supone que irán llegando más y más conocimiento a medida que estemos preparados para recibirlo, para asumirlo, para enfocarlo en nuestras vidas y para progresar. ¿Y cuáles son los puntos centrales de la doctrina espírita? Pues bueno, pues son los siguientes. Son muchos, pero voy a decir los más importantes. En primer lugar, que hay vida más allá de la muerte. Eso queda pues plasmado como algo básico. Hasta el punto de que se pone en la línea de psiquiatras suizos, como es el caso de Carl Gustav Jung, que nos viene a decir que nosotros no somos materia viviendo una realidad espiritual, sino que en realidad somos espíritus teniendo una experiencia material. Entonces, en esa línea yo creo que el espiritismo se siente a gusto y trabaja de una forma pues en la línea de este pensador, ¿no? Segundo lugar, que tenemos la capacidad, tenemos la facultad, la mediunidad, ¿no?, de ponernos en contacto con estos espíritus. Además, es una facultad de todos y de todas, ¿no? Como todas las facultades, hay que trabajarse. Es decir, yo tengo la facultad de hacer yoga, pero como no la trabajo, pues aquí estoy más estirado que una percha negra. Entonces, pues lo mismo, la mediunidad es una facultad que hay que desarrollarse, ¿no? Normalmente en un sitio serio, necesita mucho trabajo, necesita estudio, pero al final da frutos y frutos jugosos. Además, estas comunicaciones se hacen con una pluralidad, o somos capaces de comunicarnos con una pluralidad de espíritus, de muy diverso rango. Desde espíritus, digamos, de conocimiento, que de alguna manera vienen a enfocarnos un poco nuestra vida o a comentarnos cosas que no comprendemos del todo, ayudarnos a tener otro punto de vista distinto o animarnos. O también espíritus necesitados, espíritus que a lo mejor
pertenecieron a hombres y mujeres muy apegados a la materia, o apegados a una casa, o apegados a una persona, que ese apegamiento les evitó progresar. Entonces, a lo mejor se presentan pues para, bueno, pues a ver qué les podemos decir, o cómo les podemos encauzar, o cómo les podemos animar, o, bueno, es decir, una pluralidad de espíritus. Como punto importante, el progreso espiritual se nos dice que se realiza mediante la reencarnación. Esto es algo que sostiene la doctrina espírita. Reencarnación no entendida como lo hacen los hindúes o como lo hacen los budistas, que bueno, más o menos tienen ¿cómo decir?, asimilada la ley del karma, donde si tú en tu vida has hecho buenas acciones, progresas. Pero si tus acciones no han sido moralmente buenas, puedes reencarnar incluso en un animal. Esto que se ha preguntado sucesivas veces, porque además estamos como muy empapados actualmente de las filosofías orientales, afortunadamente, sin embargo nos han dicho que no es así. Yo os lo transmito. Nos dicen que la reencarnación siempre es hacia adelante, siempre hay un progreso. Lo único es que ese progreso puede ser más rápido o más lento, de acuerdo o de conformidad con nuestra actitud, con nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Es decir, si no tenemos un comportamiento positivo, nos quedamos estancados, no avanzamos. Si es al contrario, pues sí, avanzaremos mucho más rápido. Entonces, ahí está la decisión nuestra, nuestro libre albedrío, que es otro de los principios en que se basa el espiritismo, y es de los más complicados para mí de explicar y también de entender, porque el libre albedrío es una cosa muy seria, ¿no? Pero bueno, yo os lo comento por si le queréis dar vueltas, ¿no? Es nuestro libre albedrío al que nos lleva a decidir si vamos a progresar más rápido o más lentos. Punto. Y luego, bueno, pues hay otras leyes, como puede ser la pluralidad de mundos habitados. Se nos dice que hay muchísimos planetas que están habitados, ¿eh? La ley del olvido, que es lo que nos ayuda a que nuestra existencia no sea un infierno porque nos acordemos de errores que hemos tenido en vidas anteriores. Si os paráis a pensarlo, tiene su lógica. Es decir, habremos tenido cientos de encarnaciones y habremos hecho faenas de lo lindo. Si ahora mismo nos acordáramos de lo que hemos hecho en vidas anteriores, nos volveríamos locos. Pero cuidado, eso también da muchas explicaciones de nuestras dificultades hoy día. Es decir, dices, vamos a ver, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué tengo plumilla? O sea, ¿qué habré hecho yo en vidas anteriores para ser como soy? O lo que sea, ¿por qué me cuesta estudiar idiomas? ¿O por qué tengo este carácter? ¿Por qué tengo tan poca paciencia? Es decir, si lo analizáis, son errores que yo he cometido en vidas pasadas. Eso explica mucho de nuestra vida actual. Y os lo dejo ahí. Bueno, pues ¿qué es la Iglesia Católica? No sé si lo sabéis, pero bueno, no me voy a recrear mucho en esto, porque yo creo que viviendo en un país como España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre, a veces madrastra, pues yo creo que todos, bien, o bien habéis ido a catequesis, o habéis estudiado religión en el colegio, en el instituto incluso, o incluso a lo mejor habéis estado comprometidos con grupos más o menos religiosos, ¿no? Entonces, bueno, pues no voy a decir únicamente pues los puntos que yo creo que son así principales, que es lo que caracteriza a la Iglesia Católica frente a otras confesiones cristianas o frente a otras religiones. Solamente una cosa antes de empezar, deciros que, bueno, cuando hablo de Iglesia Católica no me refiero a la labor social que hacen muchos hombres y mujeres en misiones, etcétera, y que tienen, por supuesto, pues todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Tampoco quiero hablar de la rica tradición espiritual centenaria, ¿no?, que se nos ha transmitido y que nos hace capaces de trascender, ¿no? Bueno, en el arte o sencillamente en la espiritualidad, en la forma de orar. Eso, vamos, me parece todo correcto. Yo en eso no voy a entrar. Yo de lo que voy a hablar es de la Iglesia como institución portadora de unos dogmas que transmite a sus fieles y a los que no son fieles, porque nos llega, sobre cómo comportarnos o cuál debe ser nuestra moral o cuál debe ser... Es a lo que me refiero y es lo que yo voy aquí a cotejar con el espiritismo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las notas que definen a la Iglesia Católica? Como Iglesia, como Iglesia cristiana, es una de las religiones del libro, junto con los judíos y junto con los musulmanes. Es decir, son aquellas tres religiones que tienen el Antiguo Testamento en común, religiones del libro que se dice, ¿no?
En el caso del cristianismo, pues asimila además lo que es el Nuevo Testamento y compone pues lo que es la Biblia, que se supone que es la base, la fuente de la fe católica. Ahora bien, a diferencia de otras religiones cristianas, la fuente de la fe no es únicamente la Biblia, sino también la tradición. Esto es importante, porque hay muchas cosas que decimos, pero vamos a ver, ¿esto cómo es así si no está en la Biblia? Por ejemplo, decía antes que quería hacer un estudio sobre la figura de Satán. Se dice que Satán era un ángel, que era un ángel de los más bellos, de los más elevados, pero que por celos a cuando Dios creó el hombre, entró en conflicto con Dios y entonces se rebeló y dio lugar al arquetipo del ángel caído. Eso, vamos, además, no es que lo diga yo o no es que se diga por ahí, es que en la Iglesia Católica, en las asignaturas de teología, de demonología o de angelología, se dice así tal cual. Pero tú te vas a la Biblia y no encuentras eso, no encuentras esa historia. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo es que se cree el tema este del origen del ángel caído? Bueno, pues la explicación está en la tradición, porque para la Iglesia Católica la tradición es esencial. ¿Y qué es la tradición? ¿Y qué hay que hacer para estar en la tradición? Bueno, pues eso es una cosa muy amplia que pocos saben, pero bueno, básicamente la tradición se basa en la obra que desarrollaron los primeros cristianos, sobre todo los padres de la Iglesia, toda la patrística, más tradiciones que les vienen heredadas del judaísmo, ¿no? Algunos puntos de la cábala, no muchos, pero algunos, etcétera. Es mucho más amplia de lo que puede parecer, ¿no? Se heredó una gran tradición del judaísmo que recogieron los padres de la Iglesia y conforma, pues eso. Entonces, tradición y Biblia son los dos pilares de la Iglesia Católica, a diferencia de otras iglesias cristianas que únicamente se basan en la Biblia. Además, punto importante, en la Iglesia Católica la Biblia únicamente tiene la potestad de interpretarla el Papa. El Papa en comunión con los obispos, dicen, pero el Papa. Esto es la gran diferencia con otras iglesias cristianas, con los protestantes. Para un protestante, tú puedes coger la Biblia, la lees, ¿no? Se supone que tú estás iluminado y tal, y lo que te dice, eso sirve. En la Iglesia Católica no. Es el Papa quien interpreta la Biblia. Y esto tiene su trascendencia. Es decir, cuando lees el pasaje de Sodoma y Gomorra, ¿no? que es uno de los pasajes donde se basa la Iglesia para decir que la homosexualidad está equivocada, pues por mucho que lo lees, pues no tiene nada que ver. Es decir, el pasaje de Sodoma, lo que se condena es unos hombres que vivían allí que no cuidaron la sagrada ley de la hospitalidad. Eso es como se interpreta, yo creo, el pasaje de Sodoma y Gomorra. Y así, pues otras muchas cosas, ¿no? ¿Sabéis que la gran diferencia entre una Biblia católica y una Biblia cristiana es que la Biblia católica está llena de notas a pie de página, precisamente para recoger la interpretación que da la Iglesia, mientras que una Biblia protestante jamás tiene anotaciones a pie de página? Yo en casa, por razones que no vienen al caso, yo manejo la Biblia de la Universidad de Navarra, que es una cosa así, porque está llena de notas a pie de página, que son, incluso yo diría, que superiores a los textos sagrados. Entonces ya, si una Biblia es así, pues la Biblia de la Universidad de Navarra es así, que parece que están jugando a ver quién la tiene más grande, la Biblia. Entonces, es así, ¿no? Otro punto es que, según la Iglesia Católica, la revelación está concluida. Es decir, con el Nuevo Testamento y con el libro del Apocalipsis no hay nuevas revelaciones. Todo lo que hay en la Biblia, en la tradición, por tanto, también está finiquitado. No va a haber nuevas revelaciones. Por eso, saliéndome a lo mejor un poco del tema, para la Iglesia Católica es un problema las apariciones marianas, porque en realidad no aportan más de lo que ya tienen y les rompe un poco los esquemas. Hasta el punto de que incluso aquellas apariciones que la Iglesia reconoce como que ha habido una intervención excepcional, como pueden ser Fátima o pueden ser Lourdes, la Iglesia da libertad para que sus fieles crean o no crean en ellas. Es decir, tú puedes decir, no creo que en Lourdes haya aparecido la Virgen y seguir siendo un buen católico. Puedes ir a comulgar con plena tranquilidad porque nadie te va a decir nada. Se deja libertad por eso, porque es un poco que les saca de su planteamiento, ¿no? Y por lo demás, pues ya conocéis cuáles son los puntos básicos en que cree la Iglesia. Cree en un Dios que es un Dios uno, pero a la vez trino, es decir, un solo Dios formado por tres personas distintas, de las cuales el Padre engendra al Hijo, y del Padre y el Hijo se genera el Espíritu Santo. Este también es uno de los puntos que, por ejemplo, nos separa de los hermanos
cristianos ortodoxos. Según los ortodoxos, el Espíritu Santo únicamente procede del Padre, pero según los católicos, procede del Padre y del Hijo. Y solamente esa Y sirvió para que se separaran católicos y ortodoxos. Entonces, bueno, pues creen en un único Dios con 3 personas. La segunda persona encarnó en la figura de Jesús de Nazaret para vivir, padecer y morir por nuestros pecados, dicen. Y bueno, pues el Espíritu Santo luego nos fue otorgado, según dicen, pero además la segunda persona de la Santísima Trinidad, según dicen, celebró la Sagrada Eucaristía y desde entonces se instituyó la función de la Eucaristía, hasta el punto que reconocen que en la Eucaristía está Dios, y ese es el motivo por el cual en las iglesias las formas se guardan en sagrarios de oro y la Eucaristía se saca en procesión y todas estas cosas. Reconocen que ahí está Dios, y veréis a católicos que se ponen de rodillas delante de un sagrario y rezan a Dios, porque para ellos en la Eucaristía está en cuerpo presente a través de una complicada explicación que se basa en la teología de Santo Tomás, que se llama transustanciación, que yo desde luego aquí no voy a explicar, pero bueno, es lo que creen, es lo que creen. Muy bien, entonces, vista esta introducción, bueno, de la Virgen no voy a hablar, porque si empiezo a hablar de la Virgen se nos va el tiempo y no llegamos a ninguna parte. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar. Pero, ¿en qué puntos, visto lo que estoy comentando hasta ahora, divergen la Iglesia Católica y el espiritismo? ¿En qué puntos fundamentales? Pues en primer lugar en el concepto de Dios. Como he dicho, para la Iglesia Católica Dios es uno y es trino. Para el espiritismo no se meten esos berenjenales. Es decir, la pregunta primera del Libro de los Espíritus nos viene a decir, la pregunta que Allan Kardec hizo a la alta espiritualidad, pues le respondió, y así quedó escrito, que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es decir, coincide con la idea del Dios de los filósofos, de causa primera, de primer motor, no inmóvil, que también hablaba Aristóteles. Bueno, es una definición que a nadie le tiene por qué dar problemas. Es perfectamente racional que si asumimos que en la vida hay una ley de causa y efecto, pues que haya una primera causa. No hay ningún problema a que esa primera causa la llamemos Dios. Y si el término Dios os produce urticaria, como puede ser, llamadle primera causa o llamadle lo que queráis, la luz más pura del universo, como decimos también en Reiki, o como prefiráis. Pero no hay ningún problema en considerarlo como primera causa. En segundo lugar, la naturaleza de Jesús. Como hemos visto, pues se considera que Jesús de Nazaret, para los católicos, es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por tanto es Dios. Para el espiritismo no es así. Consideramos que Jesús pues, fue un espíritu muy elevado, que encarnó en la tierra pues, para comunicarnos una serie de enseñanzas, una forma de ver las cosas, que nos dejó una enseñanza muy importante, y la ley de la fraternidad universal yo considero que es muy importante. Y ya está, pues un espíritu muy elevado. Ha habido otros muchos espíritus elevados, pues, Buda, mismamente, pues fue un espíritu muy elevado, Gandhi, Teresa de Calcuta, Teresa de Jesús, probablemente James Anderson y John de Saguliers serían espíritus muy elevados en la medida en que enfocaron la forma de funcionar de otras muchas personas o dejaron caminos abiertos. Bueno, pues probablemente serían espíritus muy elevados. Jesús de Nazaret también sería uno de esos espíritus elevados, tan elevados, quizá, se nos ha dicho, que no podemos comprenderlo muy bien, y hasta el punto de que su forma de funcionar, su actividad y sus enseñanzas, de alguna forma nos puede dar una idea, dentro de lo que nuestra cabeza es capaz de asimilar, de cómo puede ser ese Dios perfecto. Probablemente nos lo comunique de la forma más propia para nosotros poderlo comprender. Pero no, desde luego, de ahí a considerar que es Dios, pues hay un gran trecho, ¿no? Por supuesto, la reencarnación es un punto donde no coincidimos. Para los católicos, una vez que cuando alguien fallece, pues o bien va al cielo, si ha sido muy bueno, o al infierno, si ha sido muy malo, o si ha sido regular, pues irá al purgatorio, aunque el purgatorio es un concepto teológico que se ha desarrollado a partir del siglo XIII. Entonces, bueno, bien, es lo que consideran. En el espiritismo, según se nos ha revelado, pues funciona la ley de la reencarnación, ¿no? De tal forma que bueno, pues el alma que nosotros tenemos no es otra cosa que un espíritu encarnado para progresar.
Y esa es la explicación a la pregunta de por qué encarnamos. Es decir, por qué un espíritu no puede progresar sin encarnar, sin tener los problemas que tenemos en la Tierra, de enfermedades, accidentes, todas las vicisitudes que tenemos. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no podríamos progresar siendo espirituales, siendo espíritus únicamente? Bueno, pues porque encarnamos para vivir experiencias. Experiencias malas, pero experiencias buenas. Todas ellas nos sirven para nuestro conocimiento y tenemos que sacar una lección de todas ellas. Es un poco lo que se nos dice. Parece ser que en los primeros siglos del cristianismo se manejaba el concepto de reencarnación con cierta soltura, hasta el punto de que autores como Orígenes, tiene algunos escritos por ahí, que yo he escrito aquí un párrafo. Orígenes, no sé si sabéis quién es. Orígenes fue un escritor del siglo IV que pudo haber llegado a ser padre de la Iglesia, junto con San Atanasio, San Anselmo, todos estos, ¿no? Pero como parecía que tanto sus escritos como sus predicaciones, parecía que acariciaba la idea de la reencarnación, pues se le negó el ser beatificado, el ser canonizado, y no se considera padre de la Iglesia. Pero sin embargo tiene textos muy interesantes. Decía Orígenes, llegó a decir, que cada alma viene a este mundo fortalecida por las victorias y debilitada por las derrotas de vidas anteriores. Esto lo dijo uno de los principales cristianos, casi en la línea de San Agustín, de esa época. Y sería justamente en este siglo IV, con el Concilio de Constantinopla, que fue convocado no por el Papa Virgilio, sino por el emperador Justiniano, al parecer influido por su esposa Teodora, quien al parecer estaba muy interesado en promover la idea de la amenaza de la condena eterna para asegurarse la obediencia a la autoridad imperial. Eso pues lo dicen muchos historiadores. Hay teólogos que no están de acuerdo con este punto, pero es una teoría, y yo pues así os la transmito, ¿no? Y bueno, pues nada, de la Virgen seguimos sin hablar porque no quiero hablar de la Virgen, y ya está. Porque es un tema muy negro. Bueno, ¿conocéis la historia de las vírgenes negras? Es formidable, o sea, muy interesante, muy interesante. ¿Y qué dice el espiritismo sobre la Iglesia católica? Bueno, pues el espiritismo en realidad no dice nada, es decir, podría haber perfecta libertad de que cualquier espírita ejerza la libertad que considere o que en conciencia se sienta a gusto. No le dice gran cosa. Únicamente hay un libro de Kardec que no está en la codificación, que son las obras póstumas, donde viene a decir al final que el progreso normal del ser humano, del hombre y de la mujer, el desarrollo normal nos va a llevar a tener una única religión, basada en esto, en el amor que podamos llevar aquí, en nuestra conciencia. Se nos habla que ese va a ser el progreso que, conforme a nuestra naturaleza, es lo más deseable, y que incluso muchos de los problemas que pueda haber de tipo espiritual se van a solucionar. Pero mientras tanto, pues tenemos una pluralidad de religiones y ahí están, ¿no? Se reconoce de todas formas la influencia cultural que cada una de las religiones tiene en nosotros, hasta el punto de que médiums como Chico Xavier, en obras que ha psicografiado, se nos habla que en las ciudades espirituales o colonias espirituales, es decir, agrupaciones de espíritus en situación errante, de erraticidad, pues llegan incluso a tener como unas formas de funcionar acordes con los distintos rituales de las diferentes religiones, aunque asimilen, porque normalmente son espíritus ya de cierto conocimiento, que la religión es única, basada en el amor, pero sin embargo, por comodidad o por costumbre, pues pueden utilizar diferentes rituales. Si os interesa el tema de las ciudades espirituales, os recomiendo una conferencia que María Jesús Albertus va a dar en nuestra asociación, en la calle La Bolsa 14, el próximo viernes, y que seguro que va a desarrollar este tema que es de difícil comprensión, pero muy interesante, muy interesante. Digo pues que bueno, pues el espiritismo pues no es una religión, por lo cual tanto tampoco tiene que decir absolutamente nada. El espiritismo tiene como tres manifestaciones, una científica, otra filosófica y otra moral, aunque en algunos libros de corte brasileño se cambia moral por religioso, pero bueno, no tiene mayor trascendencia, ¿no? Solamente, bueno, pues recordad que un espíritu es una persona. Es una persona con las emociones, la inteligencia, los sentimientos que tuvo cuando estuvo encarnado. Y muchas veces sufrimiento. Mucho sufrimiento derivado de una mala educación de la realidad post-mortem. ¿Por qué os digo esto?
Pues os digo esto porque nosotros en la mesa mediúnica que celebramos en pases privados los martes, con frecuencia se nos han presentado espíritus que en vida fueron católicos, fueron muy serios, ¿no? Y de repente, con un inmenso sufrimiento, nos dicen, no entiendo nada. Dice, yo toda la vida me la pasé creyendo que si iba a ser bueno, iba a ir al cielo. Dice, he trascendido al otro sitio y me encuentro vagando por las calles, o aferrado a un púlpito, o aferrado a un banco de iglesia, Dice, no lo entiendo. No lo entiendo. Y normalmente esos espíritus nos dan más problemas para aclararles las cosas que alguien que estuvo aferrado a la bebida o al tabaco o a una persona o a una mansión. ¿Por qué? Porque alguien que está aferrado a la materia, en cuanto le das una imagen, un flashazo de que en realidad materia y espíritu tampoco hay tanta diferencia, pero tenlo en cuenta, empiezan a comprender. Pero alguien que toda la vida se ha pasado pensando que se acudía a un confesionario y comulgaba y entonces iba a ser bueno y recibía la extrema unción y veía al cielo y se encuentra con que no es así, el shock es tremendo. Es un shock de sufrimiento. Y es complicado de explicar. Una vez recuerdo que se presentó una monja de clausura. Una monja de clausura. Y entre lágrimas nos decía que es tremendo, nos vino a decir que qué vida más desaprovechada. Había entrado creo que era en el Carmelo, no estoy seguro, bueno, da igual, había entrado en el Carmelo pues con 16 años hasta los 80 años. Porque claro, estas mujeres como no toman el sol y comen bien y echan la siesta, viven de lo lindo. Entonces, claro, había vivido hasta los 80, se presentó, ¿no? Y dice, un solo rato que hubiese estado fuera del convento y hubiese sonreído a alguien que lo hubiese necesitado, me habría servido mucho más que 60 años de oraciones. Es decir, yo con esto lo que os quiero transmitir es que se pone de manifiesto la necesidad que todos tenemos en las diferentes escuelas que hay, porque gracias a Dios hay muchos caminos y hay muchas filosofías, sea cual sea, la importancia que tiene de que cada uno nos enfrentemos a la realidad post-mortem y le demos una explicación. Y probablemente cuanto más abramos la mente, y yo soy el primero que debo abrirla porque soy bastante cuadriculado, cuanto más le abramos, menos nos vamos a sorprender luego. Bien, ¿y qué dice la Iglesia Católica sobre el espiritismo? Bueno, pues nada bueno. Y este es el momento donde si hay entre la audiencia alguien que sea católico y que practique el espiritismo, pues vaya a la barra y se pida un whisky doble o un ron negro que le puede venir muy bien y se lo tome de golpe. Bueno. Bien, yo en el desarrollo de este punto me voy a basar en dos cosas. Bueno, me voy a basar en la obra de este autor, Francesco Bamonte, que es un exorcista italiano, que es el presidente de la Asociación de Exorcistas de Italia, que sacó este libro, Los daños del espiritismo, de la editorial Ancora, ahora ya ha salido al español. Aunque también hay que decir que con una enojosa periodicidad, pues la Iglesia Católica saca documentos como ese. Yo me he traído de casa pues un libro que le estaba comentando a María Jesús, es un libro de estos, es una maravilla, porque es de 1886, y este libro lo tenía mi madre en la cocina, en la parte de arriba, para que hiciese altura y poner un jarrón, y así desde abajo se veía, ¿no? Y nada, yo lo vi un día, y como lo que hacemos ahora en casa de nuestros padres, vamos, cogemos libros y nos los llevamos sin que lo vean, y ahora mi madre mira el jarrón así como diciendo, antes era más alto y tal. Bueno, este es un libro que se titula La magia disfrazada, o sea, el espiritismo. Lo escribió el doctor don Juan José Benito y Cantero, con licencia del ordinario, del obispo, pues en 1886. Pues es una maravilla, la verdad. Además, hace un buen desarrollo, justo es reconocerlo, hace un buen desarrollo de la doctrina espírita y luego le da candela, claro. Pero lo mismo que hace Francesco Bamonte, pues en la actualidad. Entonces, me voy a basar en este libro y en los puntos que dice sobre el espiritismo, el catecismo de la Iglesia Católica, que he cargado con él. Por eso estoy un poco así, ¿sabes? Porque es un libraco, ¿no? No es lo que os vais a ganar si sabéis el número de veces que digo la palabra negro, sino esto, o sí, a lo mejor se van 2 por 1, porque... Bueno, pues es el punto 2116 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, este punto está en la parte dogmática del catecismo. El catecismo tiene 2 partes, la parte dogmática y la parte de moral y de ética.
Entonces, la parte dogmática te lo tienes que creer sí o sí, y si no te lo crees, no te salvas, dice la Iglesia, ¿vale? Es así. O te pones en la línea de los protestantes y te buscas la vida, o de cristianos en la frontera, o lo que sea, pero si tú quieres ser católico, apostólico, romano, único y verdadero, y todo muy bien, te tienes que creer la parte dogmática, es así. No así la parte moral, que bueno, pues se supone que la puedes adaptar dentro de las líneas del catecismo, pero la puedes adaptar a los países, a la situación histórica y tal, es como más flexible, pero la parte dogmática es tal cual. Entonces, ¿qué dice sobre el espiritismo el catecismo? Pues dice lo siguiente. Dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse. Dice, el recurso a Satán o a los demonios, ya empezamos. La evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. El recurso a los médiums, porque están en contradicción con el honor y el respeto que debemos solamente a Dios. Luego rebatir estos puntos. El espiritismo, y ahora habla de espiritismo, el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Esto lo dice el catecismo. Bien. Pues vamos a ver. Bueno, esto es una caricatura de cómo se hace espiritismo. A mí me encantaría que nosotros hiciésemos espiritismo como en esta foto, porque, vamos, yo si veo una compañera mía con los ojos en blanco, de verdad ya me hago espírita, pero de por vida, vamos, pero con todo. O no sé, o estos caballeros vestidos de negro, o esa cinta en negro, o la mesa en negra, es que podíamos poner la mesa en negra, María Jesús. Bueno, es una caricatura, pero a mí me encanta, ¿vale? No es como en un centro espírita se hacen las sesiones, ¿vale? Bueno, pues dice el catecismo que la evocación de los muertos debe rechazarse. O sea, nosotros cuando tenemos una mesa mediúnica no evocamos a los muertos. Primero, no evocamos. Pero segundo, no evocamos a los muertos. Los espíritus son vivos. De hecho, se molestan mucho cuando les llamamos muertos. Tú imagínate que vas por la calle y te llaman, tú muerto, ¿dónde vas? Pues te ofendes. Pues los espíritus igual, no se les puede llamar muertos. Entonces, no les gusta nada, porque dices, estoy vivo y bien vivo. En la línea de Jung, que antes os decía, pues somos espíritus que vivimos una experiencia corporal. Es decir, nosotros cuando nos comunicamos en la mesa mediúnica nos comunicamos con vivos, con lo cual nada de evocación a los muertos. Dice el catecismo que está en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que solamente debemos a Dios. A mí que me perdonen, pero yo por hacer espiritismo no le falto el respeto a Dios. Todo lo contrario, yo me maravillo de su infinita inteligencia que nos ha dado múltiples caminos pues para avanzar. Es decir, yo lo siento, pero no veo ninguna contradicción. Yo no le falto al honor a Dios ni al respeto, ni mucho menos, ¿no? Dice, el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Bueno, no hacemos magia. Bueno, o bien consideras que todo en tu vida es magia, que también es posible. Es decir, yo cuando en casa, dice mi madre que soy muy mal cocinero, pero en casa, cuando yo en la Thermomix meto arroz, meto un poco de pulpo, meto no sé qué, meto una cebolla, le doy al aroma a velocidad cuchara y tal, me sale un arroz negro delicioso. Para mí eso es magia. Para mí eso es magia. Bueno, pero bueno, no hablamos de esa magia. Nosotros en el centro espírita no hacemos magia, ¿no? Pero tampoco hacemos prácticas adivinatorias. De hecho, los espíritus, cuando preguntamos sobre el futuro, rechazan esas preguntas. Ojo, si son espíritus elevados, si son espíritus de conocimiento. Si son espíritus burlones, te la meten doblada. Y encima te lo crees, ¿sabes? Con frecuencia, cuando hacemos preguntas que más o menos implican un conocimiento del futuro, nos avisan de una forma muy seria que nos preocupemos del presente y que saquemos lecciones del pasado. Porque el futuro nos lo construimos nosotros. Y esto además es una cosa que voy a decir a lo largo de esta conferencia. El objetivo final del espiritismo es hacernos hombres y mujeres libres. Pero libres, fijaos lo que voy a decir, libres hasta de la influencia de los espíritus. Libres, donde nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, pues enfoquemos nuestra vida de la mejor forma que entendamos o creamos. Si lo hacemos mal, no os preocupéis que en futuras reencarnaciones tendremos ocasión de mejorar, pero libres, a fin de cuentas. Entonces,
La alta espiritualidad rechaza preguntas sobre el futuro. Es por este motivo también que nosotros con mucha frecuencia avisamos de evitar mediums que yo llamo mediums de bola de cristal y lector de tarjeta de crédito. Cuidado, porque esos mediums que intentan serlo para obtener un lucro, bien sea material o mediático o el que sea, o sea, para obtener un lucro físico, una de dos: o pierden la mediunidad, que es algo bastante corriente, o están asistidos por espíritus burlones, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a buscar una respuesta a tu vida que implique un conocimiento del futuro y a lo mejor te mezclan verdades con mentiras, pero que a ti te dan una respuesta que te satisface. ¿Qué ocurre? Pues que directamente te vas a pegar a ese medium, te vas a enganchar. Y yo os aseguro que es más difícil desenganchar a alguien de un medium que desengancharle del tabaco o del alcohol. Entonces, sed en ese sentido muy críticos, ¿no? Y pensad una cosa, lo que os he dicho al principio: la mediunidad es una facultad que se nos da gratuitamente y por tanto gratuitamente se da a los demás. El otro día, a través de una medium que está aquí en la sala, me planteó un espíritu una pregunta de estas que te dejan sin respuesta, ¿no? Me dijo a mí, me echó una bronca, ¿no? Me dijo: ¿usted por qué está en el espiritismo? Me dijo a mí. Bueno, no hubo ahí una pequeña bronca por motivos que no vienen al caso, pero me dijo: ¿usted por qué está en el espiritismo? Mientras no te responda esta pregunta, vas a tener dificultades para progresar. Entonces, la respuesta, un poco, por qué algunos locos y locas estamos en el espiritismo, es por una vocación de servicio. Esa vocación nos la transmitió Kardec. Es decir, no estamos para ganarnos la vida. Yo intento hacer declaraciones de la renta para ganarme la vida, pero no estamos para ganarnos la vida, ni estamos para ser ricas y famosas. No. O sea, estamos con una vocación de servicio a las personas encarnadas que puedan venir porque tengan una dificultad o tengan preguntas tal o algo que les está agobiando, lo que sea. Entonces intentamos darles una respuesta que les ayude. O de servicio a los espíritus desencarnados que a lo mejor están apegados y necesitan ser esclarecidos. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, que no siempre lo conseguimos, intentamos hablar con ellos, escucharlos más bien. Escucharlos. Una labor de counseling, que se dice ahora. Escuchar más que colocar grandes respuestas, ¿no? Entonces, es por eso por lo que estamos en el espiritismo. Entonces, yo considero que el catecismo de la Iglesia Católica está hablando de una realidad que desconoce. Y está hablando de muchos prejuicios. Dice este autor, Francesco Bamonte, que ya citando párrafos de su libro, dice: las prácticas del espiritismo son una vía equivocada de buscar la verdad. Dice, en realidad, generalmente, no son más que trucos que en algunas ocasiones hacen entrar en contacto con el propio inconsciente. En otros casos, sin embargo, se entra en contacto con espíritus demoníacos, vuelta laboral, que fingen ser almas de difuntos. Bueno, luego dice, los casos de infestación y de posesión diabólica en los cuales los sacerdotes exorcistas han tenido que intervenir después de una sesión de espiritismo, bueno, demuestran claramente cómo esta práctica es una vía privilegiada para una acción destructiva del demonio sobre las personas. Están amenazando con el demonio. Pues bien, tres cosas en este sentido. Yo no estoy de acuerdo con que esto sea la única vía para llegar a la verdad. Pero es más, si la curia católica se considera en posesión de la verdad absoluta, debería estar muy tranquila, pero totalmente tranquila, de que haya otros que por otros caminos lleguen o accedan a esa verdad. ¿Por qué? Porque al final la verdad es la verdad, ¿sabes? Entonces, yo no entiendo ese miedo a decir, no, es mi camino el único que deba conducir a la verdad, ¿no? La verdad, ¿dónde está la verdad? Pues eso. Entonces, yo, vamos, sinceramente pienso que cualquier vía es válida para acceder a la verdad, para buscarla. Cualquier vía. Y si te equivocas, no pasas nada. Error, aprendes, pues otra vía distinta. Y ya está, ¿no? Con toda paz, ganando en experiencia. A veces nos hemos llevado un batacazo, perfecto. También entra dentro de las experiencias que nos venían dadas, ¿no? Pero no tengáis miedo a buscar, no tengáis miedo. Segundo lugar, bien, por supuesto que en los fenómenos espíritas ha habido fraudes, por supuesto, ¿no? De hecho, si leéis, hay por ahí, podéis mirarlo en la Wikipedia, la historia de Houdini, ¿no? Muy interesante, ¿no?
Hubo a finales del siglo XIX, principios del XX, muchísimos mediums fraudulentos, en Estados Unidos muchísimos, ¿no?, que llevaban a cabo, pues eso, una mentira, ¿no? Casi todos fueron desenmascarados. También es cierto que se nos granjeó una fama equivocada de mentira, de fraude, etcétera, de la cual a veces nos cuesta mucho trabajo quitárnosla, porque encima nosotros, cuando hacemos espiritismo, no nos interesa tanto el fenómeno como lo que está detrás del fenómeno. Es decir, hombre, el fenómeno, pues dices, hombre, pues no sé, esto, oído un ruido, no sé qué, unos golpes. Bueno, el fenómeno, a ver, nos llama la atención, qué tontería, pero no es lo importante, no es lo más trascendente. Es más importante lo que tú te planteas aquí, en el coco, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y en qué sentido? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y qué aporta a mi vida? ¿No? Entonces, bueno, pues por supuesto que ha habido fraudes, pero también es cierto que el espiritismo supone una gran cantidad de años de estudio y de práctica que te puedan llevar en una mesa mediúnica con cierto peso a determinar cuándo hay una comunicación más o menos seria que te pueda servir, a cuando hay otras, porque hay días y días, hay días que los trabajos salen bien y hay días que los trabajos no salen bien, ¿sabes? De qué otras, pues hay que retirar, pues porque el medio no ha tenido un mal día, o le duele la cabeza, o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre, cuanto más leáis el estudio, la práctica, os va a ayudar a tener un sentido crítico para determinar cuándo estamos ante algo que merece la pena y cuándo no. Y por último, lo que dice el padre Bamonte de la argucia de recurrir al demonio, yo, creo que en el siglo XXI amenazar con este tema, a mí me parece un poco insulto a la inteligencia, sinceramente. A lo mejor anteriormente pues ha servido, pero hoy por hoy asustar con recurrir con el recurso al demonio a mí no me sirve, no me sirve. O sea, amenázame con otras cosas, vete o no me amenaces, sentémonos y pongamos doctrinas, y hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo, pues ya está, tan amigos. Pero decir, no, es que cuidado el demonio. Bien, dice Bamonte, dice que los difuntos solo se nos pueden manifestar por iniciativa libre de Dios, directamente y nunca mediante técnicas o medios como las sesiones de espiritismo. Bueno, pues yo, ¿qué queréis que os diga? En este sentido no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero no porque nosotros al tener una reunión en una mesa mediúnica invoquemos a los espíritus. Son los espíritus los que por propia iniciativa se nos presentan y nos hablan y nos dicen a lo mejor cosas que hacíamos por la mañana y que nadie de los que están ahí sentados lo sabe. Y te sorprendes, ¿no? Es decir, no, es que no es así. Nosotros no invocamos a los espíritus, son ellos los que por propia iniciativa pues vienen, nos hablan, nos comunican o lo que sea, pero no estoy de acuerdo con el padre Bamonte, no porque la experiencia me dice que no es así, ¿no? Dice asimismo que las prácticas de espiritismo prometen consuelo y contacto con las personas difuntas. Bueno, puede ser, pero no es el fin. No es el fin buscar consuelo. Para mí ya bastante consuelo es saber que la vida no finaliza con la muerte física. Yo, mis seres queridos, pues digo yo que me los encontraré o sabré cómo están o tal, pero más consuelo me produce, aunque yo no me comunique con ellos, el saber que tienen posibilidad de avanzar y que pueden estar bien o no, pero que hay una posibilidad de avanzar. Y si no están en un buen lugar, sí es cierto que van a reencarnar y tendrán otra ocasión. ¿Qué más consuelo queréis? Entonces, no gastéis dinero buscando consuelo en médiums de bola de cristal, por favor. Bien, pues dice, tampoco quiero comentar el libro de Bamonte hasta el último punto, pero es que esta es muy buena, es que esta la tengo que leer. Esta la voy a leer palabra por palabra. La voy a leer literalmente. Dice Bamonte: los daños principales del espiritismo son molestias físicas de todo tipo, como dolores fuertes de barriga, dolores en la frente, huesos, vómitos, ataques epilépticos, hormigueo en las piernas, ataques repentinos de calor y frío, sensación de angustia creciente, depresiones, continuos tics nerviosos, como los que estoy teniendo yo, la imposibilidad de ingerir comida, pero hay más. No dormir ni de noche ni de día, no poder estudiar o trabajar, estar agitado, tener pesadillas, miedo a lugares oscuros, sensación de ser agarrados por los brazos o como si alguien se nos sentara en las rodillas. También se experimentan bofetadas invisibles o mordeduras que no se ven, así como golpes en el cuerpo. Esto en cuanto a daños físicos. Ahora vienen los psíquicos.
También daños psicológicos, fenómenos de automarginación. Yo me automargino, eso es automarginación. Del contexto social y cotidiano, estados de dependencia parecidos al alcohol o a la droga, pérdida de la racionalidad y de la libertad, disociación de la personalidad, hasta llegar a sentir que alguien ha entrado en la propia persona y hay voces que sobreponen a la oración, blasfeman e inducen al suicidio. No encontré ninguna, Le ha faltado decir que a los espíritas le ha faltado decir que nos salen verrugas negras en la cara o que nos salen almorranas negras en otro sitio. Todo muy negro. Bueno, o sea, no sé si hace falta rebatir. Yo, compañeras y compañeros, yo no tengo nada de eso. Vamos, ni me consta que mis compañeros pues lo tengan. Pero bueno, este señor no sé en qué se habrá basado. Y de nuevo, como buen exorcista que es, otra vez ¿sabéis? Pues hace mención del demonio, no sé, pues siempre lo mismo. Y luego ya, por si fuera poco, pues nos recuerda que el Tribunal del Santo Oficio del 24 de abril de 1917 emitió una condenación absoluta y severa a la evocación de los espíritus. Promulgada por Benedicto XV, que debió ser un papa muy oscuro, casi negro. Bien, eso es lo que dice la Iglesia Católica sobre espiritismo. Hay una nueva esperanza. Yo esta diapositiva la puse pensando en Manuel Berrocal, que no ha venido, entonces aprovechamos para saludarle. Y bueno, pues es una película que me gusta mucho por el hombre de negro que sale detrás por Darth Vader, que es mi héroe. Entonces, hay una nueva esperanza, hay un punto de confluencia entre espiritismo y cristianismo, o si queréis, catolicismo. Bueno, pues sí, yo considero que sí la hay, y lo siento por sus fans, pero la esperanza no se llama Papa Francisco. Sí reconozco al Papa Francisco el esfuerzo que está haciendo por tener un lenguaje un poco más suave, tener unas formas distintas, más próximas al pueblo, quizá, por volver a hacer guiños a la opción preferente de la Iglesia por los pobres, que me parece fantástico, pero considero que si alguien tiene esos problemas de conciencia que hablaba al principio, no solamente espíritas, cualquiera de los grupos que planteé, si tiene algún problema de conciencia, la opción por una nueva esperanza no es el Papa actual. No. O sea, la esperanza es cada uno de vosotros y vosotras que estáis aquí. ¿En qué sentido? Esto, vuestra conciencia, la libertad de conciencia. ¿Por qué? Pues porque la conciencia para mí es lo más sagrado que tenemos. Hasta el punto de que, bueno, pues os pueden dañar, pueden abusar de vosotros, os pueden violar, pero la conciencia nadie os la va a violar, es sagrada. Os recomiendo muy mucho el libro de Viktor Frankl, que ahora no me sale, El hombre en busca de sentido. ¿Vale? Seguro que lo conocéis, pero bueno, un poco, unas pinceladas. Un hombre en un campo de concentración donde le hacen las mayores perrerías imaginables, ¿no? Donde lo suyo, después de lo que le están haciendo, es odiar a los nazis, odiar lo que están haciendo. Y entonces se sienta a pensar y dice, espérate un poquito, tengo aquí dentro lo más sagrado, ¿sabes? Que nadie lo va a saltar. Elijo perdonar y elijo amar, ¿sabes? Bueno, pues en esa situación demostró que aquí somos libres. Aquí está lo más sagrado que tenemos, nuestra conciencia. Por tanto, que nadie os coloque doctrinas, vías, caminos. No, sois vosotros los que decidís, con vuestra libertad de conciencia. La libertad de conciencia es el Sancta Sanctorum de vuestro ser. ¿Sabéis lo que era el Sancta Sanctorum? Sancta Sanctorum, en el templo de Jerusalén se consideraba que era lo más santo, lo más sagrado. Es decir, tenía no se sabe exactamente, ¿no? Pero además tuvo varias reconstrucciones. Se consideraba que tenía pues varios atrios, ¿no? Y había una zona que era la más sagrada, que era el Sancta Sanctorum, es donde estaban inicialmente, antes de la invasión de Babilonia, las tablas de la ley, el arca de la alianza y el candelabro de siete brazos, que luego se perdería durante la invasión de Babilonia. Luego sería reconstruido por Herodes el Grande y actualmente pues sabéis que los historiadores están preguntando dónde puede estar el templo, cómo era, etcétera. Pues de ahí viene la expresión Sancta Sanctorum, el santo de los santos, lo más sagrado, y eso es lo que es nuestra conciencia. ¿Vale? Además, bueno, considero que el templo de Jerusalén tiene un alto valor simbólico,
porque nos está recordando, es un poco como el arquetipo de todos los templos, como el arquetipo de todas las catedrales, ¿no? Nos está recordando pues, que somos nosotros los que tenemos que construir nuestra vida. Elige. ¿Vale? Somos piedras que tenemos que labrar, somos así, podemos quedarnos en esta situación. Esta es una escultura que vimos en Reykjavik, en Islandia, en la entrada de la universidad. Podemos quedarnos así, un ser humano, donde lo más importante, o al menos lo que destaca, es del estómago para abajo. Es decir, sus funciones como más básicas, como más materiales, más de apetitos, ¿no? Entonces, podemos optar por quedarnos así, o podemos optar por construir, por labrar nuestra piedra, por labrarnos a nosotros mismos. ¿Ves? ¿Qué elegís? Cada uno tenéis que responder a esta pregunta. Esto es muy cómodo, te dan todo hecho. Vas por la vida, comes y haces todo lo demás. Pero esto a veces lleva dolor, esto lleva sufrimiento, porque cada una de estas esquirlas que os tenéis que quitar es un mazazo que la vida te da. A veces es un ser querido que se marcha, a veces es la pérdida de un trabajo, de un ser, bueno, una traición de alguien a quien quieres y te traiciona, o puede ser que tú tienes claro una doctrina, que te piensas que incluso, porque, ojo, es que la soberbia es increíble, ¿no? O sea, tú piensas, a mí me pasa, de hecho, esta semana me he llevado un buen mazazo en la asociación, porque yo tenía ya mi figura de cómo es el espiritismo, con la que funcionaba, estaba tranquilo, y de repente, ¡zasca! No, cuidado, que es que tienes que tener la mente mucho más abierta, porque si no, esto no vas a... ¡Zasca! Mazazo. Ya te vas a casa disgustado y tal, ¿no? O sea, vamos a ver, que la vida lleva sufrimiento, pero de ese sufrimiento al final, pues queda una figura más o menos noble que sois vosotros y vosotras, que para eso estamos aquí, ¿sabes? Entonces, pues, elegid. Con esas herramientas, razón, emociones, intuición, estudio, bueno, y otras muchas más. Entonces, para mí, el punto de encuentro, la cuadratura del círculo que antes hablábamos y que difícilmente se puede solucionar, está aquí, está en la libertad de conciencia de cada uno de vosotros y vosotras. Y ahí que no os tosa nadie, ¿vale? Y es por eso que yo quería terminar con una frase de un pensador que se llamaba Gotthold Lessing, que es un experto en historia de las religiones, que entre otros filósofos Hegel se inspiró mucho en él, y decía Lessing, dice, si Dios me diese a elegir entre la verdad consumada y la búsqueda de la verdad, elegiría esta última. Fijaos. O sea, nosotros que estamos en mil escuelas, que pasamos por miles de filosofías, que buscamos conocimiento, y nos dijesen, ¿quieres el conocimiento? Dice, te puedo dar el conocimiento, ¿sabes? Pues a lo mejor lo importante no es que nos den el conocimiento, sino que lo más importante es la búsqueda del conocimiento. ¿Qué es más importante, el destino o el camino? Yo considero que el camino, porque si llegamos al destino, podemos perdernos muchas cosas que tienen su valor. Entonces, yo considero que es el camino lo que importa. Así que, muy agradecido por vuestra atención, que, bueno, me ha llegado. Es de valor. Gracias. Y muchas gracias. Bueno, pues estoy a vuestra disposición para contestar las preguntas que se os haya planteado. Si no, luego, pues yo ahora mismo tengo unas ganas de una cerveza que me voy a tomar una cerveza bien grande, y si queréis luego también en petit comité podemos hablar, pero si alguien quiere hacer, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser un comentario, una reflexión, lo que queráis. Me gusta eso de la Virgen que no quería estar. Y digo, es que fíjate de la Virgen y no corras. Bueno, muy bueno. Cuéntanos algo de la Virgen que no estoy diciendo nada. No, vamos a ver, no. A ver, no, es que es un tema... A ver, es que, ¿sabes lo que sucede? Que por experiencia, o sea, es que a veces, es que hay una parte emocional. A mí me consta, vamos a ver, mi madre, que es católica de toda la vida, ella cuando yo le digo, pero mamá, vamos a ver el tema de la virginidad de María y tal, y dice, mira, deja, pero para mí la Virgen yo la quiero mucho. Bueno, es decir, perfecto, es que es un tema muy emocional, porque lo tenemos muy metido. Es el arquetipo también de
¡Oh! Es tu premio. Gracias, gracias. Es el arquetipo de la divinidad femenina. Entonces, es una explicación que yo me doy, no tenéis por qué estar de acuerdo, ¿eh? Pero para mí necesitamos arquetipos, necesitamos mitos. Entonces, la Virgen, es que lo tenemos aquí. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, con tantos años de nacionalcatolicismo en este país, yo, preparando esta conferencia, me salían sarpullidos a veces, cosa que cuando tú hablas en otros países no sucede así. Entonces, hablas más cómodamente, ¿no? Aquí cuidamos las formas, porque, bueno, a ver, yo respeto a todo el mundo, por supuesto. ¿Cómo no voy a respetar si yo he estado metido y he trabajado en la iglesia? Es decir, ¿cómo lo voy a respetar, no? Pero sí es verdad que bueno, pues hay que cuidar las palabras, ¿no? Entonces, de la Virgen, personalmente, desde mi punto de vista espírita, que es lo que ahora yo manejo y me siento cómodo, pues fue un espíritu también elevado. Pero vamos a ver, porque para mí todas las madres sois espíritus elevados. Porque, bueno, con vuestras cosas, pero sí. Porque a todos los libres pensadores, la Iglesia siempre anatematiza, como tú ya sabes, o si no los excomulga. O sea, estamos excomulgados ya todos, los que pensamos. Conoces tú la respuesta, no sé por qué me haces esa pregunta, para pillarme. No, hombre, pues vamos a ver, no solamente la Iglesia Católica, cualquier institución humana también que se base en el dogma, que tú no puedes discutir un dogma, pues alguien que piense de una forma distinta molesta. Entonces, pues es así. Pero vamos, que hay instituciones humanas que sucede lo mismo, que intenta cambiar cualquier cosa. Entonces, y sobre todo porque, a ver, hay distintos niveles de evolución. Es decir, hay gente que se siente a gusto, pero, vamos, con todos mis respetos, es hasta donde pueden llegar, ¿sabes? La Iglesia tiene un componente espiritual muy importante, ¿sabes? Incluso si tú lo asumes y te implicas pues con los más necesitados, con los más pobres, o sea, tienes una labor impresionante. Yo eso no tengo nada que decir, ¿no? Pero un libre pensador es una china en un zapato o una verruga negra. Bueno, perdón. Bueno, no sé, había levantado alguien la mano. Sí, bueno, sí. No pasa nada. Si eso cierra y lo hablamos después, no hay ningún problema. Bueno. La cerveza y un regalo. ¡Oh! Será talla pequeña, que es la que yo... Bueno. La mía, la tuya, hermano. Oh, muchísimas gracias. Un gran divulgador. Muchísimas gracias. Del misterio, del espiritismo, de un montón de cosas que lo sé yo, que te sigo. Me hace por muchísima Facebook, ilusión, ¿eh? Y sé me que, bueno, es nuestro regalo. Muchísimas gracias. Gracias. Qué ilusión.